Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Hola, estamos aquí nuevamente en un episodio de La Taberna de Historias, listísimos para compartir con ustedes nuestras experiencias en este tema que preparamos para hoy, que, bueno, es un tema que a mí me apasiona y yo creo que por eso me dijeron, da la bienvenida, que es la literatura infantil y juvenil, pero sobre todo infantil, ¿no? Sí. Vamos a hablar de... No de literatura, sino más bien de los libros que nos apasionaron y que leíamos y que nos hicieron muy felices durante nuestra infancia. Pero justo vamos a hablar de estas historias con las que crecimos y nos formaron de alguna u otra manera o nos acercaron a otras historias. Y yo tengo recuerdos de alguna forma no lineales, no sé si por trauma, pero creo que una de estas primeras historias y que justo previo a empezar a grabar el podcast estaba cuestionando sobre esto, está relacionada con La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa. Porque según yo, llevaron como una especie de dramatización al municipio e hicieron una representación ahí dramática. Pero yo recuerdo que era, y creo que también fue como mi primer acercamiento al drag, porque era un hombre interpretando a la peor señora del mundo, ¿no? Según yo, algo así recuerdo. Y yo me acuerdo que lo que más me impactaba de esa historia en ese momento, porque en esta obra había una figura femenina que era como imponente, enorme y que tenía como ropajes súper grandes. O sea, el actor entraba por la puerta principal del teatro y eso fue como el primer acercamiento a quizá teatro, quizá el drama, quizá, ¿sabes? O sea, a las historias tal cual. Pero justo haciendo este trabajo para este episodio en particular, me acuerdo de ese acercamiento a esta obra. Yo de verdad lo que me acuerdo era esta impresión de el hombre interpretando a una señora muy mala. Y lo maravilloso visualmente que era eso, ¿no? Y después de esto, creo que me acerqué a un libro álbum que se llama... ¿cómo se llama el autor de Zoológico? Anthony Brown. Ajá, Anthony Brown. Creo que tiene una serie de libros en donde el protagonista es un... Willy el changuito. Sí, el changuito. Ajá, esos también fueron mi primer acercamiento en la biblioteca de la primaria. Y obviamente todos los libros de la SEP. O sea, los libros que estuvieron en un periodo de, no sé qué periodo fue, 2005, 2006 quizá. No sé, si tú recuerdas como las historias que estaban en los libros Paco de la Chato SEP. y... Paco el Chato, ajá, sí, justo. Esas historias también me tocaron a mí y creo que fueron como un acercamiento clave, como ahí la semillita quizá de lo que ya vino después. En tu caso, ¿cómo sucedió? Paco el Chato es una gran historia, ¿eh? Porque ya nada más nos recordamos el meme, ¿no? De Paco el Chato, pero estaba muy divertida la historia de Paco el Chato. A mí me gustaba mucho, la leía y la releía. Y todo ese libro el libro del perrito de primero de primaria. Un clásico. Ajá, un clásico, de verdad. Yo lo tenía, o sea, súper releído. O sea, en mi caso fue muy diferente, ¿no? Porque no tuve introducción a la literatura infantil hasta mucho tiempo después. Hasta ya que estaba en la primaria, ¿no? Yo creo, ya como cuarto, quinto de primaria. Pero mi primer acercamiento a los libros realmente fueron con la Biblia, o sea... Y recuerdo que teníamos una Biblia que era ilustrada, ¿no? Entonces contaba las historias como de una manera más accesible, un poquito más censurada también. Y sí, yo me acuerdo que la leía muchísimo, ¿no? Y que mi mamá me la leía y después ya que yo empecé a leer, por ahí de los 5 años yo creo, ya la leía yo, ¿no? Y agarraba y estaba ahí como leyendo porque me parece que la Biblia, pues fuera como del asunto religioso dogmático, es un gran libro literario, Sí, ¿no? Es una obra literaria. Con un chorro de interreferencialidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Intertextualidad. Sí, referencia, con mucha referencia. Sí, referencia. Intertextualidad es la palabra. Interreferencialidad también. Jala. Entonces, pues en ese momento no lo sabía, pero había historias que me parecían muy bellas, me parecían muy interesantes, que tenían arcos narrativos bien chidos, ¿no? O sea, siempre recuerdo la historia de José en el Génesis, que es, de hecho hay una película, ¿no? Creo que es de DreamWorks, que se llama José el Soñador. Y es muchacho al que sus hermanos lo venden como esclavo y termina siendo gobernador de Egipto y todo eso. Es una cosa bien interesante, ¿no? Hay de tragedia y de redención y de
reconocimiento, ¿no? Cuando hasta hay una anagnórisis ahí, ¿no? Cuando los hermanos se dan cuenta de que es él y todo eso. Entonces, siempre me recuerdo que la leía muchísimo, ¿no? Y entonces me ponía a leer como otras historias y entonces desde muy chico estuve como muy empapado de las historias, pero a partir de como este texto religioso. Y yo creo que por ahí creo que estaba yo en primero de primaria cuando salió la edición de Alfaguara con la Real Academia Española del Quijote de la Mancha. Y mi papá me la compró. De hecho, todavía la tengo ahí. Tiene una hoja donde tiene un mensaje de Vicente Fox. Porque claro. fue como por el que centenario. se repartió. Sí, me acuerdo. Hubo fondos federales para que se promoviera aquí en México. Hasta había anuncio en la tele, me parece. Sí, en los 400 años de Don Quijote de la Mancha. Sí. Sí. Estoy teniendo flashbacks. Me puse a leerla, ¿no? Y me aparecían cosas bien divertidas las que veía, pero no entendía mucho del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, no tenía internet en esos tiempos, entonces era buscar en el diccionario las palabras, ¿no? Y mi papá hacía esta cosa que era, me daba 5 pesos por cada palabra nueva del diccionario que me aprendiera. Entonces, el diccionario siempre estaba cerca de mí y aparte, pues me servía para estar buscando qué decía más o menos. Y más o menos le trataba ahí de inteligir al Quijote, pero yo recuerdo que nunca, hasta que ya estaba mucho más grande, supe qué significaba vuestra merced. Porque, o sea, es una apelación, ¿no? Pero o sea, no tenía ni idea y el diccionario no venía vuestra merced, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? Y le preguntaba a mis papás tampoco, pues, quién sabe, ¿no? Aparte es una palabra española, o sea, no se usa aquí en México. Entonces, pues sí, era más complicado como ese acceso, pero ya fue como hasta justo entrando a la primaria, los libros de lectura, todos los libros, cada año en primaria había un libro distinto. Me acuerdo mucho del de cuarto, que era verde, porque venía El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Y a mí me gustaba muchísimo El fantasma de Canterville. Lo leía y lo releía y lo releía. Y había, en la escuela donde yo estudié, aparte de los libros de lectura, nos daban como una selección de Alfaguara infantil. Ya fue un poquito más a la mitad, yo creo que de la primaria. Y esos textos de Alfaguara infantil, pues ahí estaba, recuerdo que estaba Natasha, me acuerdo de un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero que era un señor que hacía juegos, y me gustaba muchísimo porque era como una historia ahí como de misterio y tenían que averiguar como una cosa. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo quién lo escribió, no me acuerdo ni de qué se trataba, solamente me acuerdo que era como un game maker, ¿no? Hacía como juegos de mesa, así como, pero como toda esa estrategia y estaba detrás del libro. Si algún día lo encuentro, lo comento, pero sí, esos fueron como mis primeros acercamientos, a los libros en la vida. Está bien padre que aquí es evidentísimo que somos de generaciones la brecha generacional diferentes, porque ustedes ya vivieron con el boom de la literatura infantil que en México empezó a surgir, este boom en los años 80. Pero antes de los 80 no había nada. O sea, los libros para niños eran libros para entretenerte, para recortar. Yo tenía libritos que tenían vestidos de muñecas y ropa, ¿no? Entonces les recortabas la ropa y se la pegabas o hacías crucigramas o cosas así, pero a mí los juegos de mesa nunca me han gustado, ni cuando era chica ni ahora. Entonces teníamos un acercamiento súper diferente a la lectura, ¿no? A leer, y casi nadie de mi generación se creció leyendo, pero yo creo que por dos cosas que fueron muy importantes en mi vida. En primera, mi papá toda la vida estaba leyendo, toda la vida, toda la vida estaba leyendo, y sobre todo el periódico. Ah, claro. Y entonces, bueno, los monitos del periódico eran súper maravillosos. Pero yo de verdad tengo recuerdos que así me llegan como flash de cuando tenía 2 o 3 años y mi papá siempre iba a trabajar y regresaba a comer y luego se volvía a ir, trabajaba en el seguro, tenían turnos cortados, ¿no? Mis papás. Entonces, regresaba y se ponía a leer el periódico y yo me acuerdo mucho de que llegaba a acostarme con él. O sea, él estaba recostado y yo me subía y me quedaba viendo el periódico. O sea, desde a un lado de su cabeza ponía la mía y me ponía a ver el periódico, el teléfono, miren qué me ponía a ver el periódico y yo lo veía leyendo y no hacíamos nada, o sea, bueno, no me leía en voz alta, nada más. O sea, tú como que imitabas que estabas leyendo que como él. Ajá. Exacto.
pero era como algo muy cálido esto, ¿no? Un espacio donde mi papá no está haciendo nada más que ver al horizonte y entonces yo voy y me acuesto con él a ver el horizonte. Pero por otro lado, mi mamá viene de una familia de maestros, así, de esos maestros que se fueron a las campañas alfabetizadoras con Cárdenas. Y entonces para la familia de mi mamá la cultura escrita era muy importante, ¿no? Como que esta idea del progreso estaba en saber leer y escribir. Y entonces desde que éramos muy chiquitos nos leía muchísimo en voz alta y además eran declamadores. Entonces mi mamá nos recitaba y teníamos una casa donde había un pasillo un poco largo y al final había un baño y del lado derecho estaba mi recámara y del lado izquierdo la de mis hermanos. Ellos compartían recámara y la mía. Entonces mi mamá ponía una silla afuera del baño con libros, ¿no? Y nos leía, ahí nos leyó, bueno, mucha poesía, muchísima poesía, nos cantaba todo cri-cri, se lo sabía al derecho y al revés. Y también nos leía Totó huérfano, Totó cazador, las historias que siempre platico de un leoncito que desde chiquito pierde a su mamá, se la llevan los cazadores y entonces tiene que valerse por sí mismo. Y eran por entregas. Entonces íbamos a Ciudad de México, me acuerdo que las comprábamos en un supermercado. Y ahí comprábamos los libritos de Totó y íbamos a México al ortodoncista una vez al mes, siempre durante muchísimos años, y siempre pasábamos ahí a comprar discos y a comprar libros, y los libros eran para nosotros, pero eran libritos de las abejas, el mundo de los caballos, el mundo de los felinos. Como descubrir cosas. Y literatura, pues obviamente, esto también lo recuerdo cuando pasé de segundo a tercero de primaria, mi papá nos regaló las primeras versiones de Oscar Wilde para niños y de Tolstoy para niños, ¿no? Una edición bien bonita, chiquitita. Y pues eso fue lo que a mí me acompañó, además de la Biblia, como dice Asa, porque creo que la Biblia nos marcó a todos. Y creo también, como dice Asa, que es una gran fuente de mitología fundacional que está llena de elementos de todo tipo, ¿no? Narrativos, así como que el drama y la caída y otra vez el viaje del arte, el romance. Entonces creo que eso lo vemos en los griegos y en todos lados, ¿no? Estos mitos fundacionales. Que ahí entonces vamos a poner también a los libros de historia de la primaria como mitos fundacionales, que también eran historias bien entretenidas, completamente falsas, ¿no? Sí. Los niños... Los niños héroes. Pero eso es como político, ¿no? A mí me gustaba muchísimo. Sabrosos. Sí, también me gustaba muchísimo. O sea, el Pípila con su piedra en la espalda. A mí, la historia por los Pardaillán, justamente, que es esta lucha de los hugonotes y los católicos y el famoso París bien vale una misa de Enrique IV, que se convierte nada más al catolicismo para quedarse con el reino. La historia a mí me fascina, me parece justo porque hay grandes narrativas, pero los verdaderos chismes de pasiones, traiciones y chalala están en la Biblia. A mí me parece extraño porque yo no tengo un recuerdo como, o sea, pese a ¿cómo decirlo? Pese a lo que puede parecer, no tengo un recuerdo de que me estuvieran leyendo la Biblia, o sea, más que en los domingos en misa, ¿no? El evangelio y tal. Pero recuerdo, y creo que por eso está esta suerte de trauma, porque hubo como un cambio muy radical de un año a otro, en donde de pronto Dios se postró en la casa, ¿no? Y fue como, entonces ahora la Biblia importa, ¿no? Y entonces la palabra ahora importa y lo que se dice ahora importa, ¿no? Porque previo a eso, yo no tuve un acercamiento. Era más bien estar en la calle todo el tiempo y jugar. O sea, no era como que escuchaba la Biblia, ni me leyeran la Biblia, ni nada. Quizá tíos y familiares me llegaron a hablar de las historias de la Biblia, pero yo recuerdo que no las tomaba como tan en serio, ¿no? O sea, hasta que, pues, eventualmente creo que sucedió algo y, pues, en el seminario ya fue como... Sí, que Alexis estuvo en el seminario, ¿eh? Para que el Lord del Taberna de Historias, aquí está. Iba a ser sacerdote, así es. Pero fue justo ahí cuando ya, o sea, tuve el acercamiento mucho más... ¿Cómo decirlo? Porque ni siquiera crítico, era más casi memoriza la Biblia, ¿no? Y aprende lo que sucede y tal, como esta cosa, pues, religiosa, vaya. Pero ahorita mencionaste
historias que salían en tiras. Y yo me acuerdo que sí me acerqué a un puesto de revista que estaba en mi pueblo, que lo atendía la mamá de una amiga, la señora Raquel. Saludos a la señora Raquel. Saludos. Y ahí vendían revistas como Big Bang, que era una revista como infantil, que también leía mucho. Y vendían Memín Pingüín y Condorito. Entonces yo me acuerdo que creo que compré los dos y la que seguí fue con Condorito. O sea, Condorito fue una historia como que me acompañó quién sabe cuánto tiempo y creo que ni le entendía. Está bien sonso Condorito. Sí, sí es cierto. Creo que ni le entendía, pero me gustaba el personaje porque se me hacía extraño que estuviera como un ave conviviendo. Sí, es como un ave, ¿no? Es un cóndor. Ajá. Y siempre conviviendo con personas, ¿no? Me parecía muy interesante, un poco lo BoJack Horseman, quizá actual. Pero me parecía muy atractivo y además, bueno, sí, creo que era un humor bastante... quizá cercano y quizá tampoco lo terminara de entender al 100%, pero había unas cosas que sí. Y esas son las historias como que esporádicamente llegaban a mi pueblo, a ese puesto de revistas, y que sí alcanzaba a leer. Más allá de... O sea, bueno... Más tarde ya llegó La Historia Interminable y tal, que nunca terminé y tal, pero ya llegaremos a eso. Sí, pero a mí también, pero creo que fue como en la secundaria cuando llegó la Historia Interminable, pero antes todos estos cómics desde Mafalda, que Mafalda es una maravilla y yo la conocí en el periódico. Claro. Pero también, por ejemplo, ahorita que dijiste Memín Pingüín, hubo como una lucha entre el nombre porque terminaron poniendo pingüín, pero era pinguín, de un pingo. Ajá. Entonces, porque no tenía nada que ver con un pingüino. Pero después, ajá. Guillermo el Pingüino. Ajá. Memo, Ay, no. Pero el humor de Condorito y de muchos otros, bueno, también Rius, eso fue un acercamiento a todos los temas, a la política, a la historia, que tenía una serie que se llamaba Los Agachados. No sé si le suenan. Es que yo leía cómics, mi abuelo compraba todos los domingos El Norte. Y El Norte no ponía Rius. No, claro que no. El Norte siempre traía a veces... Pero sí traía Mafalda. A Mafalda sí traía. Qué loco. Yo creo que no lo entendía. Sí, no lo entendían. Ajá. Sí. Ajá. Pero aparte de Ríos es siempre muchísimo más directo, sí, ¿no? Sí. Y traía... Yo me acuerdo que siempre agarraba porque traía en las páginas primeras a color Garfield. Hay unas tiras de Garfield que a mí me gustaba mucho, y era muy divertido leerlas. También traía ahí de repente Calvin y Hobbes y así cositas más. También Popeye, ándale, venía. Ajá. No, es que, a mí no me tocaron, ¿eh? O sea, es que, ¿saben qué? Yo pienso que mi pueblo estaba muy estructurado por lo que se veía en la tele, ¿saben? Porque nada más teníamos el Canal de las Estrellas. Y en aquel momento estaban pasando Rubí. Entonces, Rubí es un libro, bueno, es una telenovela que está basada en una película que está basada en un libro de Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Sí. Y entonces... Por ejemplo, estoy teniendo un flashback de que estaban las tiras cómicas de Rubí y además había como pues también Memín Pingüín tenía que ver algo con Yolanda. No me acuerdo si terminó ella escribiendo algo, sus personajes como medio salían en Memín Pingüín. No sé, pero algo así me acordé. Ahorita que mencionaste, porque yo no recuerdo a Mafalda en mi infancia. Ahora que tuvimos en Navegantes la oportunidad de hablar de Mafalda y de las tiras cómicas, no de Mafalda, perdón, de Kino. Ajá. Tuve como esta suerte de poder indagar en mi pasado para ver si había leído a Mafalda y no, la verdad es que creo que fue en la prepa cuando ya estaba más en lo digital que empecé a ver tiras de Mafalda. Sí, a mí me parece que todas estas tiras nos dieron acceso a muchos temas que no eran para niños, ¿no? O sea, porque definitivamente no son para... Bueno, sí son para niños. Los niños no están tontos, pueden entender cualquier pero cosa. Pero no están como dirigidas. Pero no están dirigidas. Pero los niños lectores y los niños curiosos, creo que no tienes que tener este perfil como que, a mí me gusta leer y voy a indagar el mundo. No, por pura curiosidad vas y te acercas. A mí, por ejemplo, me encantaban este libro de cuentitos rusos de Tolstoy, que nos regaló mi papá cuando éramos niños.
Y ahí todas estas historias que el famoso Mujic y tienen una tendencia a dejar como una moraleja, pero no una moraleja moral, sino política, ¿no? Para entender la lucha de los campesinos rusos contra la opresión de los zares y todo esto. Y creo que eso te va generando, bueno, a mí me generaba muchísima curiosidad. Si yo hubiera tenido internet en esa época, no saben. Me hubiera enterado de todo, pero pues no te enterabas de nada porque todo era la información estaba súper controlada y súper medida, no en términos macabros, sino por accesibilidad, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que yo siempre les digo cuando me dicen es que mi hijo no lee y yo quiero que lea y bueno, ¿y tú qué lees, no? Uh-huh. Ay, no, es que yo no tengo tiempo. Bueno, tenemos que leer, si no, si no es por el ejemplo, no van a leer. Pero otra cosa es que de pronto como que idolatramos a los libros que tenemos en la casa. En México son muy pocas las familias que tienen libros en su casa, como que no es algo muy, muy establecido, pero de pronto es como, ok, voy a tener libros, pero muy alejados de las manitas infantiles destructoras, manitas de estómago, dice Sergio, porque, pues, ¿cómo no? Los libros son sagrados. Y creo que algo esencial es dejar los libros a ras de piso, ¿no? Sí. O sea, que todo el mundo tenga acceso a los indaguen. Libros, porque entonces eso fomenta la curiosidad infantil. Sí, creo. Porque luego terminas... o sea, yo también recuerdo que por curiosidad llegué al libro vaquero, ¿no? Buena introducción. Entonces, mi introducción está muy extraña. Fue el que hubo con... sí, también. O sea, casi siento que hasta nos lo repartieron eso a todas las familias mexicanas, ¿no? El que hubo para mujeres y para hombres, no sé. O sea, porque sí recuerdo que estaba en mi casa, ¿sabes? Sí estaba. Pero yo no sé cómo llegó. O sea, entonces me parece muy, muy extraño. En mi casa nunca tuvimos libro vaquero y estas cuestiones como asociadas con las culturas más populares o masivas. Ajá. Pero teníamos muchísimos libros de medicina y muchísimas novelas así tipo de Mario Puzo y ajá. Y entonces pues tienes que leer y si están ahí. Y algo que mi papá tenía impresionantemente era una mesita en el baño con pilas y pilas de revistas médicas, periódicos, libros, así por todos lados. Hasta el último momento él siempre estuvo rodeado de libros en el baño. Entonces pues ibas al baño y pues agarrabas algo, claro, ¿no? El libro. Sí, no había celular. Y entonces no saben de las cosas que me enteré leyendo cosas en el baño. Es un gran espacio siempre para leer. Sí, yo también creo que es algo que hago todavía. En lugar de llevarme el celular en la mañana, sobre todo. Ya en la tarde sí me llevo el celular. Pero en la mañana sí es como el librito. Ahora ya, bueno, a ver, ya continuando con estas historias que sí me llevaron y detonaron totalmente como a seguir leyendo historias quizá un poquito más literarias. Fue el primero, fue Corazón de Tinta de Cornelia Funke, que en el seminario nos hacían leer mucho porque pues teníamos tiempo muerto, ¿no? Eran en donde esperábamos en las filas, es que todo está muy así de que muy extraño, pero donde esperábamos en las filas, cuando estábamos esperando a que nos dieran indicaciones, cuando esperábamos al maestro, eran los tiempos muertos, y entonces agarraba un libro y como militar casi, ¿no? Paradito leyendo ahí, bueno, los legionarios de Cristo, ¿no? Ahí está el nombre. Entonces, estabas en un seminario. Sí, de los legionarios, sí. Madre santa. Entonces, creo que de los primeros libros que agarré fueron Narnia, pero así el primero que yo dije, esto me llama mucho la atención, es El Corazón de Tinta, que es la historia de un padre y su hija, que el padre al leer en voz alta, pues atrae a los personajes del mundo ficticio al mundo real. Lengua de brujo. No, lengua de brujo, justo. Y una de las cosas o una de las personas que está en el mundo real pasa al mundo ficticio, ¿no? Es como hay un intercambio extraño. Y lo que hacía Cornelia, o lo que hace Cornelia en estos libros, es que al principio de cada capítulo cita otro libro, ¿no? Que es un poco lo que inspira o lo que... lo que inspira ese capítulo del libro. Entonces estaban citados Oscar Wilde, estaba citado Peter Pan, estaba citado también las Crónicas de Narnia. Pero en aquel entonces me acuerdo que me ponían a leer las Crónicas de Narnia por toda esta cuestión bíblica que tienen las Crónicas de Narnia, ¿no? Y El Señor de los Anillos también. Y a mí no me llamaba tanto la atención. O sea, no era porque no quisiera leerlo, sino porque... pues
estaba empapado todo el tiempo. 24 horas, 7 días a la semana de todo lo bíblico. Entonces, Corazón de Tinta es un poco como ahí medio fuera de eso. Y a partir de ahí me fui acercando a estos libros que menciona Cornelia. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Pero fue hasta esa época, en secundaria. Y ahí mismo también fue cuando me acerqué a La Historia Interminable, que lo tenía mi hermana en la casa porque lo había sacado de la secundaria, ya cuando me salí del seminario. Y luego yo lo empecé a leer, como que cuando lo dejé a la mitad de la mitad, mi hermana lo tuvo que regresar y entonces yo lo saqué de nuevo, pero ya no lo seguí leyendo. O sea, fue como una cosa ahí extraña. Y estaba Ares en aquella época, entonces me descargué las 3 películas y me vi las 3 películas y ya supe qué pasaba en La Historia Interminable. Que también las 3 películas, pues bueno, actualmente ya sé que no son una cosa que Michael Ende haya probado y que esté muy orgulloso de esas. Sí, Michel, ¿no? Michel. ¿Ustedes cómo dicen? Es que es alemán. Es alemán, sí. Entonces es Michel como Mijail. Yo le voy a decir Miguel. El Mike. Ajá, Sí, como Guillermo Shakespeare. Guillermo Shakespeare. Pingüino. Sí, Memo Pingüino, sí. No, sí, es muy loco como de pronto ya cuando eres adolescente, más entrando a la secundaria, estas cuestiones, empiezas a tomar tus decisiones, ¿no? Para mí en esa época fue fundamental el De Perfil de José Agustín. Claro. Y conocer toda esta literatura alternativa. Yo no leí La Historia Interminable al principio, leí Momo de Michel Ende. Sí. Y para mí fue como wow. Y también otro libro que nunca olvido de Lobsang Rampa, que se llama Sinué el egipcio, donde mete unas historias así loquísimas sobre tradición egipcia y de esa cultura y sobre la búsqueda, ¿no? El convertirte en algo, pero tiene cuestiones como entre religiosas, pero no la religión que yo conocía, sino otro tipo de tradiciones y rituales. Y también en esta época que para mí fue crucial, empecé a compartir mucho lecturas y música, sobre todo a Silvio Rodríguez con compañeros y veíamos, ¿no?, las historias que están detrás de la música y eso me hizo como tener una especie de necesidad de leer cosas más comprometidas y fui conociendo a otros autores, ¿no?, como hay revueltas y libros de escritores que estaban de alguna manera comprometidos con la realidad y luego llegué al boom. Entonces es así como que... Y boom. Ajá. Sí, el boom fue realmente lo que me hizo decir, qué maravilla, me voy a quedar aquí. O sea, La Crónica de una muerte anunciada, ay, de verdad, es mi novela favorita de García Márquez y está bien chiquita, ¿no? Pero es puro chisme y chisme que te deja como muy ávido de querer saber y no sabes nada y es horrible. Pero... Yo creo que lo primero que leí García Márquez también en la secundaria fue como los 12 cuentos peregrinos. Fueron los cuentos. Y me gustaba mucho que se acabaran, ¿no? Porque luego veía los librotes así enormes y me intimidaban bastante. Que sí los leía, ¿no? Pero como quiera veía el librote y decía que no, a la mal de verlo ya digo como... Uy. Y ahora quién te viera. Ahora quítenmelos, por favor. Sí. Pero sí, los cuentos de García Márquez eran... todavía me parece que son muy buenos y que en ese momento fueron como el descubrimiento como esa generación de escritores. Ahí hay un cuento que se llama Espantos de Agosto, que a mí me parece una maravilla. Es de los poquísimos de literatura fantástica. De García Márquez. Sí, justo en la secundaria fue como esta explosión que tuve con la lectura, que ya no era niño, o sea, ya estaba más en la adolescencia, pero ahí fue cuando... Bueno, leí Narnia en la secundaria, yo me acuerdo, y por más que yo tuviera una formación muy religiosa, me gustaba muchísimo más la historia que los símbolos, ¿no? Así sí veía a Jesucristo ahí en el león, ¿no? Que estaba sacrificado y luego resucitado, ¿no? Pero la historia se me hacía bien chida, excepto la del último libro. ¿Cómo me cae gordo del último libro de Narnia, de verdad? Que ¿quién es Susan? Susan. Atea y no entra a la tierra prometida. Entonces sí, no, el último libro es el único que no me gusta. También me leí El Señor de los Anillos en la secundaria. Que
A mí siempre me ha gustado mucho El Señor de los Anillos. No soy como esta racita que está como súper clavada con Tolkien, pero después de ver las películas, fue como, yo tengo que leer estos libros, ¿no? Estas películas son magníficas, yo tengo que leer estos libros. Entonces, pues sí, fue ahí como, justo un poquito después, no me acuerdo que 2003 salió la última película del Señor de los Anillos, y como a los 2-3 años los leí. Y ahí fue cuando también leí Harry Potter en la secundaria, leí ¿Leíste primero El Señor de los Anillos y luego Harry Potter? Sí. Qué loco. Porque no tenía los libros de Harry Potter y estaban más caros. Como los del Señor de los Anillos ya había ediciones viejitas, sí, te podía encontrar baratos, ¿no? Pero un libro de Harry Potter te costaba 400 pesos. Y además ¿no? estaban todavía saliendo, ¿no? Sí, en esta época. De hecho, cuando yo estaba en tercero de secundaria o segundo de secundaria salió el último. Sí. Que sí, me acuerdo que una amiga era muy fan y era de dinero, porque le compraba libros de 400 pesos. Sí, claro. Y me los prestaba. Y entonces me prestaba los libros y justo se compró el último, se lo leyó bien rápido, me lo prestó y me lo acabé como en 2 días, así de no dormir, porque estaba clavadísimo con la historia. Entonces, eso, y ya después vinieron que los Juegos del Hambre y esas cosas, ¿no? Que les digo que por eso estaba leyendo el otro libro, porque, estaba linda la historia, está entretenida, sí. ¿no? Está entretenida. Yo crecí mucho con ese tipo de libros. O sea, es que también me estoy acordando ahorita que mis hermanas tenían Ghost Girl, la chava buenísima. esta que se come una pandita. Que aquí en producción está comiendo pandita. Producción. Y se ahoga, ¿no? Y entonces es como... Es yo me acuerdo que mis loca. hermanas lo tenían y lo leían. Tonya Hurley. Ajá. Y luego sacaron como 5 libros más de que... Sí, lo estiran, ¿no? Sí, Como... lo forzan. Ajá. Sí, eso ya no funciona cuando una saga la hacen larga a propósito. Pero fíjense, todo eso que ustedes dicen que los acompañó en la secundaria, yo lo conocí hasta que ya me dedicaba a la literatura infantil como investigadora. Sí, ya analizaste los fenómenos. Ajá, no lo vi, porque no teníamos nada, de verdad. En mi infancia, como diría Reyes, yo no conocí sol, sino resolana. O sea, lo que te llega, ¿no? Sí, de que... Muy reyista la doctora. Sí. Ay, ahora resulta. Yo me acordé ahorita que había... Alguna vez mi papá nos pagó a mi hermana y a mí una suscripción a National Geographic Kids. Y estaba bien divertida esa revista también. Traía cosas y experimentos y cuestiones como de ciencia y del espacio y todo. A mí me gustaba muchísimo todas las cuestiones del espacio, ¿no? Siempre me hacían pensar como cosas como, ¿por qué trabajamos? O sea, si esto está sucediendo en el universo, ¿por qué estamos trabajando? ¿No? ¿Por qué la gente trabaja? Aquí? Porque voy a la escuela, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas que me parecían como unas responsabilidades que no me gustaban. Levantarme temprano porque ya es la hora de levantarse. Yo decía, pero ¿por qué si somos como el universo, no? O sea, me parece como irrelevante ante todo eso. Y había, en la casa también teníamos enciclopedias. Mi abuelo nos regaló 2 enciclopedias. Una era, creo... El Tesoro de la Juventud. Ese, una blanca. Una maravilla. Tesoro de la Juventud. Esa... eran 20. Eran 20, teníamos todos. Y tenía una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial también, que la leí desde bien chiquito. Empecé a leer cosas sobre la Segunda Guerra Mundial y estaba bien interesante. Y de que, sí... Y el archiduque Francisco Fernando, ¿no? Esa es la primera. Es la primera, ¿no? La invasión a Polonia. Ajá, el archiduque. Ajá, porque también venían cosas de la primera ahí. Pero después mi papá compró una de... Creo que era de Planeta. Estaba chida, traía cosas bien interesantes y había una sección, o un libro que era completo sobre literatura mexicana. Y me acuerdo que me lo leí completo también. También, muy chico, leí El Principito. Esa es una historia rara, pero hubo como una representación de personajes mexicanos históricos. A mí me tocó ser Benito Juárez. Entonces, iba así peinado, no tenía un saco, me prestaron un saco de un tío que quedaba grandísimo. Obvio. ¡Ay, me encanta! Ajá. Y dije ahí mi discurso que escribimos entre mi mamá y yo. Y me aventé todo el discurso y todo. Y estaba ahí el subdirector de la escuela y como que le gustó mucho lo que hice. Y al día siguiente me trajo una copia del Principito, que ahí tenemos todavía, y con su firma ahí de que lo que hiciste hoy estuvo muy bien. Yo creo que vas a llegar a lugares muy grandes. Sí, muy, muy bonito ese regalo. Y me acuerdo que lo leí muchísimas veces el Principito también de esa ocasión. Está bonito El Principito, sí. Pero yo siempre tengo sentimientos encontrados con él. Me cae gordo. Cuando lo leí cuando era niña me caía gordo porque yo decía, es que estos niños chiflados. son... Sí, Niri. Ajá. O sea, esto es tan sencillo, porque en tu lógica de niño no sé si no me funcionaba la metáfora o qué. No entendía las alegorías. Pero ya después, últimamente, una vez cuando Luna era chiquita, le estaba leyendo mientras ella
se estaba en la noche como durmiendo. Y yo me acuerdo que terminé llorando de leerle El Principito. Esa parte de que voy a estarte esperando y voy a estar muy ansioso de que vengas. Si me dices que a las 4 desde las 3. Me acuerdo perfecto y me dio un sentimiento. y ella durmiendo y yo llorando con El Principito. Entonces creo que es un libro muy, muy loco porque puede tener muchísimas lecturas padres. Sí, mi acercamiento con El Principito fue por mi ex, porque justo yo no lo había leído y mi ex me regaló el libro. Y me lo leyó y pues ya dije, ok, ya entiendo todo, ¿no? O sea, ¿por qué El Principito es tan como justo aclamado, que tiene y que tiene estas lecturas tan distintas, ¿no? Por esta cuestión del niño y del adulto que está ahí, ¿no? Y ya más adelante lo leí y también tuve como este efecto de que, ay, güey, ya, o sea, pinche vida adulta, la odio, ¿no? Pero no lo tuve en la infancia, o sea, no llegué al Principito en la infancia. ¿Saben qué leí también en la secundaria? Y lo leí como 5 veces. El alquimista de Paulo Coelho. Yo no. Y también me leí el otro libro que se llama A orillas del río Piedra me senté y lloré. Ajá. Qué basuras, pero qué interesante. O sea, el chisme. Chismecito, es chisme. Ajá. Y lo mismo con Carlos Cuauhtémoc. También Los Juventud en ojos de Éxtasis, mi Sangre de princesa. Campeón. Yo leí Los ojos de mi princesa. Claro que Los sí. ojos de mi princesa, pero te lo ponían, había secundarias que lo ponían como lectura obligada. Yo por eso secundaria llegué. era lectura. Madre santa de Leímos Dios. Juventud en Éxtasis, la 2 que La tiene, 2, ajá. Sangre de Campeón sin cadenas y Los ojos de mi princesa. Madre Me acuerdo santa. clarísimo que las leímos varias veces incluso. Pues es que es como La Rosa de Guadalupe, Sí. perdón, guardando las Perdón, distancias. Carlos. Ajá, Carlos Cuauhtémoc. Carlos Patrocínanos. Cuauhtémoc. Oigan, No, a mí pero me dio un diploma, Carlos Cuauhtémoc. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, sigue, continúa y ahorita les cuento. no, bueno, este es que chismecito. pues no vieron esta carta de jurado de de Rulfo. Pero donde ya está reconocía- viejito Rulfo. Yo creo que, a lo mejor, yo pienso que el chisme es que en alguna carta de jurado, Juan Rulfo le da a Carlos Cuauhtémoc Sánchez un reconocimiento del claro. mejor libro y habla de Ajá. que tiene muchísimo potencial, ¿no? Sí. Que va a ser este gran escritor. Narrativo. Es que para contar cosas todos somos muy buenos para contar Sí, cosas. Sí, sí. Pero es que ya ni siquiera son. Pero el punto es, yo siento que, o sea, sí tenía ese potencial, pero se dio cuenta que estas historias le vendían más. Claro. Que ahorita, este señor yo creo que vive de sus regalías, ¿no? No creo sí, me que, imagino no creo que que sí. sea como... Es de las pocas Ajá. personas como J.K. Rowling, Ajá. o sea, Ujú. no necesitan preocuparse de nada más que de recibir regalías, porque obviamente como La Rosa de Guadalupe, ¿a quién le importa Sí. que esté bien Ajá, contado, bien suelta el chismecito, realizada? ajá. Está el chisme y además es un chisme que te educa, pero no te educa tipo bien, te educa para maestrarte y entres como un borreguito a un modelo de interacción social Ujú. que obviamente... ¿Negro? Mi hijo es Sí, negro. sí, justo. Ajá. ¿Qué- Está horrible, o sea, literal. Oh, Dios mío. Y todas estas historias, pues están dirigidas por eso, ¿no? Un conflicto social escandaloso que invita al chisme, sea el que sea, y después la evolución del personaje que atraviesa aventuras y finalmente le cae el 20. Sí. De que para triunfar en la vida tienes que ser no sé qué tanto. Tienes que ser Y buena ayer persona. estaba escuchando una entrevista con Darín, actor, creo que chileno, sí, que le ofrecieron hacer un narcotraficante mexicano en Hombre en Llamas con Ujú. Denzel Washington. Él iba a ser el papá de Dakota. Y entonces dijo no. Y le dice el entrevistador, ¿cómo? Pero es que, ¿cómo rechazas eso si es mucha lana, no? Sí. Dice, sí, cuando me negué muchas veces a participar, me ofrecieron, me dijeron, bueno, el problema es la Subían el lana. precio. Ajá, te damos más lana, ¿no? Y él dijo algo que a mí me maravilló porque dije, es que es verdad. Porque dijo, es que yo para qué quiero más dinero. Si tengo, o sea, realmente tengo una vida muy privilegiada, me puedo dar 2 baños al día. O sea, mi vida es padrísima. Paso tiempo con mi esposa, con mis hijos, o sea, ¿qué más quiero? Literal, ¿qué más quiero? Que poder comer. Y mi vida es maravillosa, sí. ¿El dinero qué? ¿El dinero a costa de qué? Y yo dije, ay, sí, la verdad, esto está padrísimo. Bueno, esos libros lo que te enseñan es lo contrario. Ujú. Lucha por el Sí, el dinero, dinero. y sé exitoso con dinero. Y porque el dinero, dinero es dinero. lo que va a identificar o a reflejar tu éxito en la vida. Sí.
y no, chicos. ¿Pero hay cuáles muchas libros formas. específicamente? Los de Carlos Los de Soutem. Ajá, Bueno, sí, de como que el te éxito, el orientan, el progreso, éxito, ajá, la bondad. la aspiración. Y aparte de todo, un trasfondo súper religioso, moralizante, ¿no? Sí. O sea, está completamente de acuerdo con lo religioso, con los valores cristianos, Sí, ¿no? Vamos a sí. pensarlo así. Exactamente. Que, o sea, se contrapone un poquito o sea, el libro de Carlos Cuauhtémoc Sketches y el que hubo le con de Jordi Rosado eran como lo Ajá. conservador y lo progre en ese Sí, tiempo, sí, que los dos sí. eran súper conservadores, ¿no? Pero Que además son como que muy colonialistas, o sea, Sí, pues sí. en cualquier modelo. Ajá. ¿Qué les iba a decir? Iba a decir algo ahorita que estabas hablando de que se me ocurrió y ya se me fue, pero... en El Alquimista, justo, estaba esta idea, que es una idea muy instagramera, muy romántica, de, tú decides hacer la cosa y el universo conspira a tu favor. Claro, ¿no? sí, Si tú sí, decides, el universo te va a ayudar a que tú consigas lo que quieres, ¿no? Entonces otra vez esta cuestión como de, el avance, el progreso, Sí. la aspiración, el Ajá. éxito. Ajá. Que es un poco lo de manifiesta. Exactamente eso. Total. Es exactamente eso. Merezco abundancia. Como el Sí, el chorito New Wave. New Sí. Age. Ajá. Sí, totalmente. Pues bueno, escalamos De los libros, es que leímos esos libros, ¿no? Y aparte o sea, me parecía bien entretenido lo como juvenil. este chavito se va a buscar el tesoro a África y a Egipto y todo. Ajá, está muy entretenida la historia, la verdad. Yo me acuerdo que me regalaron El Alquimista y sí lo regresé. Sí le dije. No fuera Rupi no, Kaur, Leo. porque... Sí. Ay, no, bye. Pero bueno, no, pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Ya estamos cerrando este episodio en particular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que sería importante darles un par de recomendaciones de los libros que nos marcaron quizá, o libros que les pueden recomendar a personas infantes en sus vidas, a los que pueden acercarse, ¿no? ¿Ustedes tienen alguno en particular? Yo voy a recomendar autores. Hay un autor británico, David McKee, que es una maravilla. Hay un libro que se llama Odio a mi osito, El cochinito de Carlota, Ahora no, Bernardo, y bueno, todas estas serie de libros de Elmer, que literal, para acercarte al desarrollo del pensamiento crítico, a poder ver muchas cosas, estos libros, álbumes son maravillosos. Y otro que me encanta, bueno, dos, Satoshi Kitamura y Anthony Brown. De verdad, si tienen un niño cercano, estén cerca de estos autores que son también fundamentales. Yo quiero recomendar uno que yo llegué a él por ti, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Es un libro álbum que es como que tienen unas ilustraciones maravillosas y luego una suerte de epígrafe. Los misterios del señor Burdick. Señor Burdick. Híjole, cuando yo leí ese libro, yo estaba, no sé, o sea, súper extasiado porque de verdad me emocionaba muchísimo ver lo que iba a contar, ver lo que iba a decir cada texto y lo que iba a complementar la imagen, ¿no? Cómo la imagen también iba ahí a dialogar con el texto. Y lo que tú como lector creas. Sí, es entonces maravilloso. ese libro, revísenlo, es impresionante, no sé, a mí, yo creo que ya sí lo diré como fundamental porque sí me parece que hace un juego muy interesante. Y de Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg, sí, justo. Chris Van Allsburg, sí, exacto. ¿Tú tienes algún otro? No, estoy pensando y no se me ocurre qué recomendar. A ver, Ay, Natacha, recomienda. Pues sí, Natacha es un buen libro, pero digo que no lo he leído en 20 años, entonces no me acuerdo tanto. Me acuerdo que me divertía mucho con Natacha, que era unas situaciones muy, muy cómicas, que igual sí, léanlo, igual me dicen como, sí estaba chido o no estaba chido, pero entonces, sobre todo para infancias. Pero me acuerdo que había un libro también del favor infantil que se llamaba El secuestro de la bibliotecaria. ¿No lo conoces? No me suena. No. Estaba bien chido ese libro porque era de a lo mejor estaba un poquito moralizante ahora que lo pienso, pero era de un malhechor que se llamaba, o sea, que la secuestraba, ¿no? Pero la secuestraba porque en su vida había... Sí, Margaret Malley. Ajá, ese. Era... ¿Por qué se había vuelto un villano? Era porque sus papás le habían puesto Bienvenido Bienhechor, así se llamaba. Entonces siempre lo molestaban sus amigos en la escuela y le decían Malvenido Malhechor y por eso él había decidido como hacerse un malhechor. Estaba bien entretenido ese libro también. Sí, hay que leerlo, me gustó. Entonces, pues sí, también por ahí ese tipo de lectura. Yo creo que Alfaguara Infantil tenía buenos títulos de literatura infantil y literatura juvenil.
Ya no sé si se publica. Bueno, ahorita está publicando muchísima literatura infantil y juvenil, ¿no? Ya sería como... Ahora se llama buscar... Claro que leo, ¿no? O Claro, lo que leo. Lo que leo. Uh-huh. Y pues están ahí estos autores que hemos mencionado ya en otros podcasts que Dalina es súper fan y que nos van a patrocinar en algún día. Eventualmente. Ajá, como Antonio Malpica, como Jaime Alfonso Sandoval. Jaime Alfonso Sandoval, sí, también. Carlos Chávez. Que son muy buenos autores que hacen literatura infantil, literatura juvenil y que realmente sus historias no tienen desperdicio, ¿no? Entonces, no, son una maravilla. ¿Y saben qué otra cosa, ya que estamos en esto, ya para irnos rapidísimo, porque la productora nos está viendo feo? Es que es importantísimo que los niños lean, pero también tienen que ver a los papás leyendo. Y además, si ustedes leen literatura infantil, es muy estimulante también para un lector adulto y abre muchas puertas para dialogar con los niños. Entonces, de verdad, acompáñense a leer, es maravilloso. Y sabes que también creo que abre puertas para dialogar con tu niño, o sea, con el niño que fuiste, ¿sabes? Eso también es como, ¿qué es lo que me ha pasado a mí ahora como adulto, joven? Pues nada, muchísimas gracias, nos vemos en otro episodio. Yo soy Alexis Ayala. Tenemos que decir los nombres siempre, pero no, se supone que ya vienen el que ya yo no saben, quiero decir pero nombres. Yo soy José Revueltas. No. Yo quiero ser José Revueltas, sí. Yo, Dalina Flores, me despido de ustedes y les mando un abrazo y sigan escuchándonos. Estén pendientes del próximo episodio que cada vez se van a poner más Nos buenos. vamos a deschongar. Y vamos a hacer un episodio 10 que será una sorpresa, ya verán. Y es cierto, también, por favor, compartan el podcast, compartan y comenten qué les parece cada episodio, porque la persona que más comente y comparta va a tener también una sorpresa que le haremos llegar por ahí eventualmente. Así que muchísimas gracias. Así que nos sigan en redes y si alguien está interesado en adquirir la revista de... Navegantes. Navegantes, que es una revista especializada de literatura infantil y juvenil, nos pueden mandar mensaje también al Instagram. Ahí tenemos varios ejemplares que podemos compartir. Navegantes-MTI, ¿no? Sí. Creo que sí. Navegantes-MTI. Sí, así es. En Instagram. Es una revista que les va a ayudar justo a tener muchísimas recomendaciones y a llegar a textos críticos para... Y de creación y de... Ajá. Sí, está bien padre, no sé cómo no la recomendé. Sí, no sé cómo recomendé mi revista. En un episodio donde hablamos de libros sobre... Bueno, en fin. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos.